Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Marchechi, que es el secretario de Hacienda de la SPA, que es la Sociedad Platense de Anestesiología, para conversar del tema que nos preocupa y mucho de nuestro hospital, que no tenemos anestesiólogos durante muchos días de la semana. Carlos, buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, contentos o por lo menos satisfechos de poder conversar con vos sobre este tema, porque por ahí le podés poner algunas cosas claras al vecino de Monte, a la sociedad de Monte, con respecto a esto que está pasando en nuestro hospital y que, según tenemos entendido, no es el único hospital que tiene problemas con el servicio de anestesiología. ¿Cómo viene el tema? Hoy nosotros tenemos solo servicio de guardia, martes, miércoles y domingos en nuestro hospital, pero no se están realizando cirugías programadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Mirá, en realidad el convenio de hospitales de provincia de Buenos Aires es un convenio que se distribuye entre 6 casas de anestesia más la de Ciudad de Buenos Aires. Son 7 en total. Sí. 7 convenios. Esos 7 convenios tienen por finalidad ayudar a las autoridades a gestionar la cobertura de los servicios públicos. Esto tiene un tiempo de más de 20 años. ¿Estos convenios? Estos convenios, sí. Tienen más de 20 años de evolución. Hasta, te diría, hasta este año, se ha venido desempeñando una cobertura impecable de casi 100 hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires, a través de la gestión de las 7 casas de anestesia. Vos sabés que nuestra especialidad, el médico anestesiólogo, es un profesional que está muy solo en quirófano, porque tiene una cantidad de competencias y habilidades que no la practica el resto. Ajá. Estoy hablando de reanimación cardiopulmonar, de intubación orotraqueal, de punciones lumbares, manejo del dolor, reanimación. Bien, naturalmente el médico anestesiólogo, que también lo soy, nos vamos agrupando en sociedades de anestesia para intercambiar, para mejorar la especialidad, para lograr acuerdos de trabajo, en fin, por un montón de motivos, y la capacitación continua sobre todo, porque es un área crítica que va cambiando muy rápido en todo el mundo. Un área muy importante dentro de lo que es quirófano es la seguridad psicológica, así se llama técnicamente, sí. Y tiene que ver con la posibilidad de tener un ambiente laboral seguro, de trabajar en condiciones adecuadas, edilicias, tecnológicas, de interactuar con el resto de los seres humanos y los directivos del propio hospital. Bueno, yo creo, y esta es una opinión personal, que este año lo que nos ha ido pasando es que ha fracasado este punto, en la cual el anestesiólogo tiene un foco muy especial sobre este asunto. Es decir, nuestro trabajo, como dice un gran profesor de anestesia norteamericano, David Gaba, son horas de aburrimiento y segundos de pánico, ¿no? Porque la crisis está a la vuelta de cada segundo en el quirófano, la crisis donde hay que actuar rápidamente. Para nosotros es muy importante, y esto ha fracasado, creo, por diversos motivos, y nos encontramos con una realidad como la del hospital que estás haciendo mención, que se está dando en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, en las que el anestesiólogo no quiere concurrir en estas condiciones, en esta modalidad de pago, en esta modalidad de convenio que venía llevándose a cabo en estos 20 años, porque cambió la ejecución del convenio y el contexto político que se le ha dado al tratamiento de nuestra especialidad. La verdad que es muy común encontrar médicos anestesiólogos que ya no quieren concurrir al hospital público, no se sienten cómodos, el trabajo que realizan se encuentra muy auditado, muchas veces excesivamente, los atrasos de pago son muy grandes. Recién ahora, ayer se pagó abril. Esto que nos estás contando, Carlos, es en varios hospitales, no estás hablando puntualmente de Monte. Muchos hospitales. Ajá. Muchos hospitales. ¿Que les pasa la misma situación? Sí, mirá, en Lobos, por ejemplo, estoy recordando ahora, Ciudad de Lobos, claro. Allí viven 3 anestesiólogos. Sí. Durante muchísimos años cubrieron el hospital, pero muchos, y este año ninguno de los 3 quiso adherirse al convenio. La sociedad de anestesia gestiona
ayuda a las autoridades de turno a homologar precios, homologar condiciones de trabajo, pero luego la adhesión del convenio es voluntaria. Cada anestesiólogo, como cualquier profesional, elige dónde trabajar, ¿no? Sí. Y no se adhieren al convenio. Así que hay realmente dificultades para la cobertura porque los anestesiólogos no están cómodos con esta modalidad actual de ejecución del convenio, ¿no? Ustedes, Carlos, no tienen la obligación ni la responsabilidad de cubrir la falta de anestesiólogos en los hospitales. No, de ninguna manera. La adhesión es voluntaria. La sociedad lo que hace es tratar de colaborar con las autoridades, tratando de homologar precios, llegar a acuerdos, pero luego cada anestesiólogo se adhiere voluntariamente o no, ¿de acuerdo? Bien. Voluntariamente o no. Igual que podés ser socio de la Sociedad de Anestesia Platense, como de las 7 casas, en forma voluntaria o no. No es, tampoco es una obligación. Ah, ok. O sea que puede llegar a haber, no sé si pasará, pero podría llegar a haber anestesiólogos que no estén en la Sociedad Platense de Anestesiólogos, por ejemplo. Por supuesto. De hecho lo hay, te lo asevero. Ajá. En toda la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, hay anestesiólogos que no trabajan dentro de las estructuras federativas. Ahí ya provincia tendría que buscar, por otro lado, digamos, los que no estén dentro de la sociedad y arreglar para poder cubrir. Ya eso le escapa a ustedes. Como cualquier especialidad, mirá, claro. La responsabilidad de cobertura de los hospitales públicos es del Estado y es intransferible. Ajá. ¿De acuerdo? Bien. No es posible transferir esa responsabilidad a ninguna institución. Nosotros somos una institución intermedia de orígenes científicos. La Ciudad Platense de Anestesia tiene una carrera de posgrado universitaria en convenio con la ONLP. Enseñamos a través de simulación, tenemos quirófanos de alta fidelidad en nuestra institución, se hace capacitación continua, pero también tenemos responsabilidad social y siempre estamos atentos a las necesidades que venimos adquiriendo desde hace muchos años. Lo que ocurre es que, bueno, la gestión, como te digo, de este convenio en estos términos es muy difícil de que tenga éxito, ya que el anestesiólogo no se encuentra en condiciones adecuadas. Vos fíjate que en el Monte, ahora estoy recordando, ahí viven 2 anestesiólogos. Sí. Anestesiólogas, que son las 2 que trabajan en el hospital, pero bueno, una está con una licencia o con una carpeta en este momento, por lo tanto, solo tenemos de urgencia martes, miércoles y domingos. Pero ahí tenemos otro tema que por ahí vos nos podés clarificar un poco, que antes las guardias, cuando se hacía guardias, hacían también las operaciones programadas, que tal vez esto esté fuera del convenio, tal vez lo hacían, como lo llamamos nosotros comúnmente en la calle, de onda o de solidaridad. Hoy en día no se realizan, por lo tanto acá en Monte no tenemos operaciones programadas y solamente cubrimos urgencias martes, miércoles y domingos. Por lo tanto es bastante preocupante, por eso decía al comienzo, la situación que estamos teniendo en el hospital. Bueno, vos fíjate lo que ocurre allí, iba a contar. Estas 2 anestesiólogas durante la pandemia padecieron COVID. Sí. Las 2. Sí. Estuvieron aisladas y tuvieron que, con anticipación, avisar, obviamente, a las autoridades que no iban a poder concurrir y padecieron y padecen aún hoy denuncias penales de abandono de persona. Esta es la actitud que ha tenido desde las autoridades y de esto hablo cuando digo la ejecución del convenio, ¿no? Sí. Es una cosa que está tramitándose. Por supuesto son socias nuestras y la institución está a través de su cuerpo jurídico asesorando y defendiendo lo que corresponde, pero te cuento, estaban enfermas con riesgo de muerte como muchos otros ciudadanos de nuestro país, lamentablemente en esta pandemia, y sobre eso les sucede una causa penal de abandono de persona. Vos fíjate a dónde estamos apuntando con la gestión del convenio y el formato que le estamos dando. Imagínate con este antecedente quién va a querer ir a trabajar al Hospital de Monte, ¿no? Es muy compleja la situación. Sí, lo que vos decís, yendo al punto que contás, Monte se encuentra de La Plata a casi 200 kilómetros, si mal no recuerdo, 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros. Y Lobos 200 y Monte 100. Entonces, enviar a una persona a las 6:30 de la mañana para que llegue allá a 7:30 y largue la actividad programada y se vuelva al mediodía,
¿sí? Sí. Todo esto por alrededor de 8.000 pesos en bruto, que descontado los impuestos le queda el 60%. Es bastante complejo. Y esto nos sucede en un montón de localidades de la provincia de Buenos Aires, donde hay que transportarse en mano de obra muy calificada, un anestesiólogo, transportarse hasta un pueblito más lejano de las Sí. ciudades principales y realizar este tipo de actividad con un dinero, con una remuneración que es bastante pobre. Entonces, acá lo se que- habla, Carlos, y también te lo pregunto para poder tener la información de primera mano. Acá se habla de sueldos de 500.000 pesos en adelante por mes. Eso no que hay vos no sé. sueldos, no hay sueldos, no son sueldos. Ajá. ¿Cómo es el sistema El convenio de es cobro? por prestación. Por ejemplo, la doctora que sacó licencia ahora, que vos Sí. decís, no cobra un centavo. En la licencia no cobra. No, el convenio es sobre el trabajo realizado. Ajá. No hay aportes previsionales, no hay licencias, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay obra social. Es un contrato de locación de servicios. Se realiza el trabajo y se paga. Si no se realiza el trabajo, no hay ningún pago. ¿De acuerdo? Y puede llegar a ser que un anestesiólogo trabajando no sé cuántas cantidad de horas pueda llegar a cobrar 500.000 pesos por mes. Y hacer las cuentas, te estoy diciendo 8 o 10 mil pesos, depende la calidad de la cirugía que haga por mañana, Ajá. dividilas por el monto que me decís y fíjate las mañanas que tendría que trabajar ese anestesiólogo. Las guardias se pagan 36.000 pesos, 35, bruto, Sí. es decir que de vuelta sacale un 40% promedio, en algunos casos Sí. un poco más, y eso es lo que le queda en el bolsillo, y dividí 500.000 pesos que me estás diciendo Sí. sobre la cantidad de guardias que debería ser. La respuesta es, podría ser, pero tendría que trabajar todo lo que te estoy diciendo. Claro, ¿las guardias cuántas horas son, Carlos? 24, Ah, no nos da entonces, porque tendría que hacer 62 guardias por mes. y bueno, esto forma parte de la fantasía que se ha ido construyendo. Y yo te cuento la realidad de los precios. Sí, Después sí, vos sí. haces lo que vos quieras. Claro. O sea, si yo quiero hacer 5 guardias por semana, Sí. y multiplica, y voy a ganar probablemente bastante plata. 5 guardias por semana no hace nadie. Hoy día, en realidad, los nobles anestesiólogos hacen 2 guardias por semana. Así que hacen las cuentas. No, porque las guardias son de 24 horas. Vos me El decís sí, precio que te di claro, es de 24 horas. de 24 horas, 35.000 pesos en bruto. Pero claro, Exactamente. claro, las 24 horas, si vos me decís 5 guardias, son 5 días de no vivís, no tenés vida. No, hoy día es imposible. Además, la generación de anestesiólogos jóvenes, digo los millennials, entienden el trabajo de una manera distinta. Claro. No viven para trabajar. Muy por el contrario, creen firmemente en un balance entre el trabajo y el resto de las cosas. Bien. Nos cuesta muchas veces convencerlos que hagan 2 guardias Ajá, por semana. O sea, eso lo consideran mucho trabajo. claro. Así Pero que es lo que iba a retomar para que no quede en el aire lo que Sí, por dijiste favor. de la guardia programada, la guardia y las plantas, o sea, la cirugía programada dentro Sí. de las guardias, Sí, es que al movilizarse un anestesiólogo, como te cuento, sí, a 100 kilómetros, lo que sí es cierto, se venía haciendo en algunos casos como el Hospital de Monte o Lobos, que un anestesiólogo viaja para poder trabajar, dentro de la guardia se hacía la planta en algunas ocasiones. Sí. Podía ser una vesícula programada, una cesárea programada, pero tiene que ver con lo que te estoy contando, porque es muy difícil tener que pedirle a un anestesiólogo que vaya al Hospital de Monte a las 6:30 de la mañana, vuelva al mediodía a realizar la planta y cobre en bruto 10.000 pesos. 6.000 pesos en el bolsillo, descontale la nafta y fíjate lo que estamos hablando, ¿no es cierto? claro. Es complicado, Sí. es complicado. Entonces se había adquirido esa modalidad, si vos querés, administrativamente irregular, ¿no? Porque Sí. está facturando la guardia y la planta, Sí. pero dada la necesidad operativa de algunos lugares, sucedía eso en muchos lugares de la provincia. Claro, ¿no? teniendo en cuenta también, Carlos, que en un hospital como el de Monte, urgencias tenemos, más allá de que nos cruzan rutas nacionales y demás, pero tenemos, a comparación de otros lugares, pocas. Entonces se aprovechaba hacer eso. ¿Y qué pasó que no se pudo hacer más? Y bueno, la ejecución del convenio de parte de las autoridades a partir de este año fue prohibir ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, se van generando cada vez más inconvenientes. ¿Las autoridades de los hospitales o las autoridades provinciales?
Bueno, es lo mismo, ¿eh? El director del hospital está puesto, digamos, si es provincial, por el ministro de Salud de la provincia. Sí. Hay una sintonía directa. Es raro Eso- eso, Carlos, ¿o no? Porque perjudica al ciudadano, supuestamente. Y eso habría el que ministerio- preguntarle a las autoridades, yo al no te ministerio- podría decir, Claro, ¿no? está bien. Te cuento la realidad que venimos, los que tratamos de ayudar y comprometernos con la salud pública desde hace muchos años, la realidad de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Si vos entras a nuestras páginas de la Ciudad Platense de Anestesia, en Instagram, hay cantidad de ofertas laborales, el Monte incluido, obviamente, pero bueno, el anestesiólogo no, con todo lo que te estoy contando, ha dejado de ser un lugar que quiera ir a trabajar, ¿no? Hay muchas dificultades para cobrar su trabajo, hay muchas dificultades para cobrar lo realizado, porque las auditorías son muy micrométricas. Entonces, bueno, esta es quizás la explicación de por qué algo que venía funcionando bastante bien, te diría, sin este tipo de problemas, porque si vos sos alguien que vive ahí, esto es una novedad, Sí. no es algo que Sí, la sucedía. novedad fue el año pasado cuando sucedió esto para nosotros o para la sociedad montense. La verdad que fue muy triste porque nos enteramos de un lado y del otro la situación que estaban viviendo las anestesiólogas y también la desesperación en momento de pandemia de no tener este servicio que es tan fundamental en un hospital. Por ejemplo, el Monte es el único efector de salud que tenemos. Acá no hay clínicas, no hay otro hospital ni nada por el estilo. Entonces ahí fue la primera vez que tuvimos un terremoto, por llamarlo de alguna manera, con respecto a esto. Y hoy nuevamente, ya que una de las anestesiólogas está con licencia y hay muchos que no pueden operarse acá, hay que trasladar y bueno, cuando tenemos urgencias, si no es martes, miércoles o domingos, también hay que esperar un traslado y eso muchas veces sabemos que en salud puede ser nocivo, puede ser debido a muerte. Por eso queríamos conversar con vos y que Vos nos fijate, dieras... si me Sí, permitís, sí, el sí, hospital de Cañuelas, ¿a cuánto está de ese a 50 lugar? kilómetros. Ese servicio de anestesia, el Hospital Nacional de Cañuelas, también lo gestiona el SPA ¿Y funciona? perfectamente, Claro. con modalidades de pagos adecuadas, con tiempos y formas adecuados, con auditorías adecuadas, ningún tipo de problema. Y es un hospital de alta complejidad. Sí, Nuestros anestesiólogos, los egresados de nuestra casa, son anestesiólogos de gran excelencia médica. Son capaces de dormir un chiquito recién nacido, un prematuro, una anestesia para una cirugía cardíaca, una cesárea, en fin. Y están preparados para... Es más, creo que una de las doctoras que tienen ustedes ahí también tiene trabajo en otros lados, o tenía, y perfectamente la realiza, ¿no es cierto? No solo Claro. lo que está en Monte. Entonces, digo, lo que te tendrías que preguntar es qué está sucediendo en una gestión de convenio nacional versus una provincial. ¿Qué cambia? ¿No? Si a 50 kilómetros no hay problema. Bueno, pero la de esa es la Cañuelas, verdadera. la de Cañuelas, el convenio es nacional, Sí, claro. Y sí, el porque Monte es un hospital nacional. nacional, claro. Y el Monte es provincial. Sí, bueno, te Bueno. doy un ejemplo si querés en Bransen. Bransen es municipal Ajá. y podrías consultar y llamar al director de Bransen si tiene algún problema. Tampoco hay problemas ahí. No, Bueno, es un problema de provincia, entonces trataremos de llegar a provincia. Estaría bueno que haya alguien que, como vos, en este caso nos atendiste sin ningún problema, nos pueda atender y podamos conversar para contarle a la gente qué es lo que pasa, porque acá estamos hablando de salud y estamos hablando de vidas. Carlos, muy amable, muchas gracias por estos minutos y tal vez en algún otro momento te molestaremos nuevamente para poder llevarle alguna... Hoy no le llevamos tranquilidad lamentablemente a la gente porque lo que entiendo es que escapa a ustedes la solución de este problema. Indagaremos en otros lugares, en provincia más precisamente, para ver si podemos encontrar cuál es la solución de este problema. La solución es el pago, Carlos. la solución no solo es el pago, es gestionar adecuadamente al profesional de salud, a todo el personal de salud, y eso incluye a más de los anestesiólogos, porque en tu hospital tampoco están cubiertos todas las especialidades, y tiene que ver con que hay una mirada al profesional de salud que debemos revisar. Es decir, la preocupación me incluye a mí y a todo el ciudadano que quiera utilizar un servicio público, ya que, como sabemos, si tenemos un accidente en la vía pública, el primer lugar donde vamos es a un hospital público. Entonces, a mí también me interesa que la gestión de todos los servicios, no solo de anestesia,
estén adecuados y oportunos en tiempo y forma. Pero para eso hay que tener una mirada adecuada del personal de salud, jerarquizarlo, valorizar su capacitación, entender cada necesidad y no tratarlos como si fueran un empleado más, ¿no? El personal de salud, sobre todo el crítico, no es un empleado más. Si bien todos los engranajes son necesarios, hay que entender que la persona que tiene que resolver cosas en 3 minutos, porque tu oxígeno se termina, tiene requerimientos que no son iguales a que está en un consultorio, con todo el respeto que me merece y la utilidad que presta, atendiendo una angina. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones y entender que debemos ser sistémicos para trabajar. No puede haber algo bien gestionado si no hay diálogo, si no hay consenso, Claro. si no hay consideración de todas las necesidades. Así como hay necesidades del paciente, hay necesidades del médico. El médico no es una persona esclava, ¿cierto? Y fíjate el ejemplo que te di. El médico tiene derecho a enfermarse. ¿Cómo puede ser que me judicialicen por enfermarme? ¿En qué cabeza cabe? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿con qué gana ese médico o esa médica va a querer regresar a un lugar de trabajo donde no se lo valora? Están las piezas cambiadas. Pasa Yo creo que deberíamos en este caso tomar pasa conciencia de esto, sí, y mucho porque más con a mí esto. me llamaría la atención. La doctora, por ejemplo, Doval, hace más de 20 años creo que está en el Hospital de Monte. Sin embargo, es noticia cuando el servicio de anestesia no funciona. Ahora, ¿qué pasó en los 20 años para atrás? Nadie se enteró. ¿Sabes por qué? Porque en forma silenciosa y adecuada hizo el trabajo que debía, sin pedirle nada a nadie. Solamente un poquito de respeto, que le paguen a tiempo. El año pasado estuvieron 6 meses sin cobrar. Este mes te estoy diciendo que ayer pagaron abril, todavía ni siquiera mayo. Adelantan algo de junio, debitan la mitad del trabajo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar así? Te pregunto, ¿no? Tanto que nos decimos de interés por la salud pública. Yo también estoy muy interesado, todos tenemos que estar interesados por la salud pública, no es algo de un partido político. Te aclaro que nosotros en ningún momento tenemos interés de ninguna clase más que colaborar con las autoridades y con el ciudadano. Pero bueno, hay formas y formas, y esto es lo que debes preguntarte como periodista, ¿no? ¿Qué realmente está ocurriendo? Te agradezco el espacio para aclarar las cosas, porque lo que no me gusta es que se digan cuestiones que no son exactas. Claro, sí, por eso siempre vamos a la fuente, y es lo que vos me decías, es lo que estamos tratando de hacer, tratar de llegar a una conclusión, a ver cuál es la solución, porque como vos nos contabas, a nosotros también nos interesa que esto se solucione, porque es el ciudadano el que queda en el medio de estas cosas, pero es súper entendible, y mucho más con esta pandemia que hemos vivido, que hemos aplaudido, que hemos cantado el himno por los médicos, por los trabajadores de la salud, y por ahí he leído algo que me parece muy atinado, que es, si somos esenciales, trátennos como tal. Por eso estamos conversando este tema. Carlos, muchas gracias. A tu disposición, muchas gracias a vos. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.